Muy bien, bueno. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar formalmente la actividad de hoy, quisiera decir unas breves palabras. Este es un encuentro distinto. En lo particular me resulta emocionante por ser el último encuentro como secretario científico. Hemos podido organizar en estos años 13 actividades en las que nos visitaron 15 analistas que han mantenido con nosotros un intercambio plural y sobre todo generoso, desde diferentes posicionamientos y líneas teóricas. Pero más allá de eso, creo que fueron encuentros donde se propició el diálogo, el intercambio de ideas y sobre todo que nos nutrieron a los analistas en formación profesionalmente. Considero que hemos entre todos sostenido el espíritu investigativo y analítico. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible desde su lugar el armado de las actividades, por supuesto a Gabriela, Gaby, a mis compañeras secretarias, Laura y Miriam, a Verónica, y especialmente subrayar mi agradecimiento al equipo de científica, a Matías, a Vivian, a Hernán y a Florencia, que han trabajado muchísimo para que todas las actividades sean estimulantes y enriquecedoras para todos nosotros. En lo personal quiero agradecerle a Paula, no sé si está Paula por ahí. Decía Garma, citando al Quijote, que es de buen nacido ser agradecido. Gracias a todos los que participaron estos 2 años con sus preguntas, intervenciones, cuestionamientos y de ese modo engrandecieron las actividades. Muchísimas gracias a todos. Quiero mostrarles un videito. A ver si logro. Ahí va. Díganme si se logra ver y escuchar. Sí. Hagan un gesto de que se está escuchando, por favor. Perfecto. También se pregunta, ¿por qué el sueño? Como todos sabemos, dice, se sueña para poder seguir durmiendo. Obedeciendo acá no a otro deseo que es preconsciente, que es el deseo de dormir. Es decir, el sueño, más adelante, es una defensa frente a una perturbación interna. Algo interno se despierta y para poder seguir durmiendo se sueña. Evidentemente el sueño tiene una función mucho más potente. Yo creo que esta idea de la función traumatolítica es extraordinariamente interesante porque como dije antes, el único portavoz que se hace cargo de la memoria traumática es el cuerpo. No pensamos solo en términos hoy día, en términos de cumplimiento del deseo, ni pensamos solo del trabajo onírico como un trabajo defensivo que tiene que proteger el dormir. Hay mucho más. Entonces, si tuviera que empezar hoy ese trabajo, yo lo anclaría en más allá del principio de placer, que me parece que es una tópica bisagra, como dice Laplanche, entre la primera y la segunda tópica, pero donde Freud, por ejemplo, retoma y complejiza una cantidad de temas. Pienso que los sueños, se ha observado, algunos han observado que últimamente no se le sigue dando importancia, ni hay sobre todo aportes nuevos, ¿no? Eso es llamativo. Cuando va a descubrir la realidad psíquica, lo que hace Freud es descubrir, en todo caso, otro gran descubrimiento freudiano, que es la pulsión. ¿Qué es la pulsión? Para entender el sueño estoy viendo. La pulsión es una situación intermedia entre el cuerpo y el psiquismo. En realidad es el esfuerzo de trabajo que tiene el psiquismo, ¿sí? Para transformar el instinto en pulsión. Una vez que se entra en el análisis y la interferencia, hay tiempo, podemos esperar, ya va a volver.
todo vuelve en el análisis. Freud propuso una concepción fuerte, ¿no? En donde dijo, el sueño es la realización alucinatoria de deseos, es un deseo de los orígenes, transmite un deseo de los orígenes, y es un deseo sexual infantil reprimido. Todos esos deseos están en el cumplimiento de deseos. Y le dio al sueño un estatuto epistemológico y metodológico eminente. Es la vía regia de acceso al inconsciente. Y es en esta posición que se vuelve objeto de interpretación en la cura. Es necesario para exalce, para manifestar todo lo que el chico necesita manifestarse, y todo lo que sufrió en el día, o todo lo que sufre internamente. El libro es lleno de entrevistas con él, entonces tú puedes leer mi libro y escuchar las palabras directamente de él, hablando sobre su mamá, hablando sobre su abuelo, hablando sobre el juego de Forda. Nuestra tarea también es tornar extraño lo que cada analizante dice, ¿no? Y es imposible hacerlo si no ocupamos un lugar extranjero. Cómo la institución condiciona subjetivamente a quienes son parte de ella, ¿sí? Y Sander dice, hasta detalles niños, como el edificio que tenés, o el mobiliario que tenés, o la estructura de autoridad que tenés. Digamos, todas esas cosas marcan. Y nosotros sabemos lo que son las marcas. Ustedes habrán leído que, sobre todo en los casos más complejos de psicosomática o de psicosis, bueno, toda una cantidad de cuadros, se utiliza mucho eso, pero no para decir yo siento que y por lo tanto, no, es distinto. Uno lo tiene que trabajar, elaborar, darse cuenta y a partir de ahí reaccionar. Cuando terminó la guerra, Bion se dedica especialmente al psicoanálisis. Se analiza un tiempo con Abraham y luego con Melanie Klein. Mucho tiempo. Su pregunta básica, el interés de la obra, que creo que es interesantísimo, es que Bion toma muchísimo de Freud. Yo creo que el seguidor más audaz de Freud es Bion. Muy bien. Voy a dar la palabra a Gaby Piacuadio. Bueno, qué buen video que nos recuerda todo el trayecto recorrido en estos 2 años, que de muchas actividades que concluyen hoy, con un broche especial ya que nos visita la presidenta de APA, Gabriela Goldstein, y pensaba, cuando veía el video también, y antes, ¿no?, de la actividad,
¿qué significa todas estas reuniones que hacemos? ¿Por qué? ¿Qué interés nos mueve, no? Entonces, enseguida se me vino a la mente el análisis terminable e interminable, cuando Freud dice, bueno, ¿qué necesita alguien para poder ser analista, ¿no? Dice, bueno, obviamente su propio análisis, eso está sin discusión. Yo decía, en el marco del trípode, pero ¿quién puede dudar que no necesitamos este espacio de claustro? ¿No? Es un sostén muy especial, en general, por muchos motivos que, bueno, no voy ahora a abrir por ahí, y en tiempos de pandemia y de revolución digital creo que todavía es como más intenso aún ese sostén. Así que bueno, ¿qué más podemos decir? Y yo lo digo en nombre de todos los colegas del claustro, que gracias a Cristian, a Vivian, a Hernán, a Matías y a Florencia por hacer cada uno de estos viernes el fogón en el cual nosotros nos reunimos alrededor, y bueno, y cultivamos eso, esta profesión y este compañerismo. Muchísimas gracias. Bien, gracias Gaby. Bueno, vamos a comenzar la actividad formalmente. Lazos entre lo ominoso y lo sublime. Nos acompaña hoy la presidenta de la institución de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Gabriela Goldstein. Gabriela. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Primero quiero hacerme eco de las palabras de Gabriela. Siempre nos decimos Gaby, Gaby o Gabriela, Gabriela cuando nos hablamos, pero sabemos quién es cada una. Y quiero hacerme eco porque lo que dijo del claustro me gustaría que resuene en una idea que coincide con lo que pienso sobre la institución. Creo que la institución es específicamente y claramente mucho más, por supuesto, que lo que estamos diciendo, pero es eso. Y la evidencia es, como les contaba recién, un poco antes de empezar, la cantidad de actividades, el deseo de participar en la institución, con ustedes, con las actividades científicas juntos, y por supuesto, entonces creo que sí, que hay una función, institución de la que hablé también en el simposium con la presidenta de la IPA, que tiene que ver con contener, con alojar, con alentar y también, bueno, con una propuesta que más adelante voy a compartir con ustedes, que es un fenómeno que me parece que cuando la gente no se enferma de la institución, porque también está la enfermedad del poder, puede acceder a un tipo casi como lo dice también Bolognini, ¿no? Una cuarta pata de la formación. Asumir una función en la institución es formativo, como psicoanalista y como ser humano, y produce una dimensión, a mi entender, de lo que llamo desencapsulamiento del narcisismo. Pero bueno, ese es otro gran tema que abrí en el simposium y que en otro momento lo voy a contar con ustedes. Bueno, primero agradecerle a todos ustedes, a Cristian, con quien nos conocemos hace tiempo a través de justamente de la obra, de la producción, yo lo escuché presentar un trabajo y creo que coincidimos, ahí se estableció un lazo, por así decir, porque el texto de él dice que le da vergüenza cuando yo lo nombro. Pero bueno, como yo también soy agradecida y me gusta reconocer que se llama Abrazar a Freud. Lo digo porque, además de que me encantó lo que él escribió y lo que ustedes están haciendo, porque los veo, los sigo, estoy al tanto y me encanta, tiene que ver con lo que les voy a presentar yo también. Por eso creo que es decir, tiene que ver con mi amor por Freud, mi manera de abrazar a Freud. Así que bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, a la Comisión Científica del Claustro, a Flor, a Vivian, a Hernán, a Matías y a Gaby Piacuadío, y a todos los que están acá, que no los puedo nombrar, pero a muchos los conozco por seminarios o porque hemos compartido espacios, a otros no los conozco tanto, pero me parece que son un grupo fantástico, realmente de una potencia incalculable. Así que estamos muy contentos de
estar trabajando juntos en la institución. Bueno, Cristian me dice, bueno, lazos entre lo sublime, lazos sublime y luminoso. Entonces, también me contó Cristian que, bueno, que todos ustedes y muchos colegas tienen distintos recorridos. Entonces, voy a ir contándoles un poco para llegar al punto de hablar de estos lazos, pero les voy a contar algunas de las ideas de lo que hoy les quiero hablar, que no es lo único que tengo para contarles o para desarrollar, pero en este caso, bueno, se trata de un lazo y una situación muy particular que se me ocurrió, podríamos decir, entre lo bello, lo luminoso y lo sublime, y que tiene que ver con, en principio, ¿no?, con un descubrimiento, a mí me pareció un descubrimiento, de lo que le pasó a Freud en la Acrópolis, ¿no? Todos conocen el texto de Freud en la Acrópolis, la carta a Romain Rolland, donde él describe este fenómeno tan extraño que le sucede cuando llega a la Acrópolis, ¿no? Si no lo conocen, se los cuento brevemente. Pero también quería contarles que quizás con cada parte, porque les voy a leer algunos fragmentos de textos y otros van a ser dialogados con ustedes probablemente. Todos los textos y los escritos tienen como una especie de lazo que los une con otra cosa y con alguien, con un hipertexto, con otra disciplina y con alguien. Por ejemplo, con este texto de Freud en la Acrópolis yo gané el premio Montbaranger y lo gané porque, bueno, aparte de que evidentemente debe ser bueno, pero les cuento la anécdota del lazo. Por ejemplo, yo estaba cursando uno de los últimos seminarios, creo, o no sé si eran de los últimos, con Leonardo Goichman. Lo conocen, se acuerdan, falleció hace poco, fue presidente de la APA. Y entonces, bueno, escribí esta monografía para completar mi recorrido como candidato. Dicho sea de paso, estuve siempre, desde el primer día que puse un pie en la APA, fui recibida por el claustro y nunca más lo dejé. Siempre estuve trabajando en distintos aspectos del claustro de candidatos, de IPSO, luego de IPA, de la institución. Pero bueno, es un amor y una fraternidad que creo que ustedes la sienten entre ustedes. Y bueno, ya no tengo vergüenza de decir algunas cosas. Un día me dijo mi padre, Néstor Goldstein, cuando me ofrecieron entrar en candidatos, y yo le digo, ¿qué hago? Recién entro, no sé. Y me dice, vas a hacer amigos que van a ser tus amigos toda la vida. Y lo vas a disfrutar mucho. Y realmente es así. Los amigos que tengo de la época del claustro y de la época de IPSO son amigos aún ahora. Nos seguimos viendo, tenemos algo que nos une, ¿no? Que es muy, muy interesante. Después uno hace otros amigos también en el trabajo, en otros ámbitos, pero lazos, ¿no? Lazos que siguen y se van reciclando. Entonces, bueno, un poco la anécdota es que yo había entregado mi monografía a Leo Goichman y bueno, y él era el último día, me acuerdo, ya estaba como cerrándose la APA, o no me acuerdo qué pasaba, y me llama y me dice, ¿vos no la presentaste al premio Montbaranger? Y digo, no, ni idea, no sé, no sabía ni qué había que hacer, ni estaba... Me dice, no, presentala, el último día que se podía presentar una monografía al premio. Pero bueno, les muestro un modo de lazo y como siempre cada experiencia, al menos para mí, está siempre en relación con un otro, con una disciplina, con un diálogo, con algo, ¿no? Así que bueno, porque Leo Goichman me dijo presentalo, me gané el premio a la mejor monografía justamente con este escrito de Freud en la Acrópolis. Y en ese escrito, para los que no lo, supongo que todos saben de qué se trata, pero si no yo les cuento brevemente. ¿Saben, Cristian, todos o les cuento? Hemos circulado el artículo, pero bueno, fueron semanas de muchísima actividad, con lo cual está bueno si nos puedes contar a todos. Bueno,
Les cuento, por si no recuerdan, se trata de un texto que escribe Freud, que es una carta que le escribe a Romain Rolland, donde le cuenta algo muy extraño que le sucede en la Acrópolis, ¿no? Y le dice que recién puede hablar de esto. Es una carta de cumpleaños para Romain Rolland. De nuevo lazos, ¿no? Lazos de Freud con un otro a quien admiraba. Y en el cumpleaños de Romain Rolland le manda de regalo este escrito, donde él dice que le pasó algo muy extraño en la Acrópolis y que solo lo puede contar ahora, dice él, una generación después. Entonces, él describe un fenómeno inusual y enigmático que le sucede en Atenas. Y dice que tuvo como un sentimiento de enajenación. Entonces, me parece que, bueno, yo lo escribo de esta manera. A la manera de un cuento, Freud relata en un tono casi vertiginoso un viaje a Atenas. Él y su hermano, 10 años más joven, justamente como Romain Rolland, emprendían todos los años un viaje de vacaciones a la zona mediterránea durante varias semanas. Este año, debido a ciertas cuestiones de negocio, su hermano no podía faltar más de una semana. Deciden ir a Corfú vía Trieste. Allí, inesperadamente y por insistencia de un amigo, cambian el rumbo y compran pasajes en el buque del Lloyd hacia Atenas. Sin embargo, y pese al asombro de Freud, puesto que estaban ambos de muy mal talante en términos freudianos, no veían más que impedimentos en la posibilidad de dicho viaje. Y sin embargo compraron los pasajes para Atenas como si fuera lo más natural. Y Freud dice, era bien raro este comportamiento. Y dice así, creo que todos recuerdan la escena en la que Freud dice, la tarde de nuestra llegada estaba yo sobre la Acrópolis y abarcaba con mi vista el paisaje, cuando de pronto me acudió este asombroso pensamiento. Entonces, ¿esto existe efectivamente tal como lo aprendimos en la escuela? Descrito con mayor exactitud, dice Freud, la persona que formuló la proferencia, o sea, el dicho, se separó de manera más notable y tajante que de ordinario de otra que percibió esa proferencia y ambas se asombraron, si bien no de lo mismo. Una se comportó como si bajo la impresión de una observación indubitable se viera obligada a creer en algo cuya realidad parecía hasta entonces incierta. Sigo leyéndolo a Freud, con leve exageración, es como si alguien paseando en Escocia por el Loch Ness viera de pronto escurriéndose en tierra el cuerpo de tan mentado monstruo y se encontrara forzado a admitir, entonces existe efectivamente esa serpiente del lago en que yo no creía. Bueno, da mucho para pensar, y dice Freud, ahora bien, la otra persona, o sea, él mismo dividido en dos, se asombró y con derecho, pues nunca había sabido que alguna vez se hubiera dudado de la existencia real de Atenas, de la Acrópolis y de ese paisaje. Más bien esperaba una proferencia de arrobamiento y exaltación, ¿no? Cuando uno llega a un lugar muy deseado, ¿no? Dice, qué alegría, estoy acá. Y sin embargo, a él le pasa este fenómeno que parece algo cercano a un momento de despersonalización. De hecho, él lo piensa así. ¿Qué le impidió a Freud aceptar afirmativamente lo sucedido en la Acrópolis? ¿Qué lo llevó a la situación de ser dos personas? Lo que veo allí no es efectivamente real, dice Freud. ¿Qué le sucedió, podemos preguntarnos, que se contempla como una parte de sí mismo exteriorizado como un componente del paisaje, mientras que otra parte suya no admite la realidad y se retiene en la duda? Bueno, a partir de este relato de Freud, que a mí me pareció fascinante, realmente me dejó como totalmente atrapada, quizás por muchas razones también de lazos personales. Ustedes saben que yo tengo una carrera anterior a psicología y a doctorarme en psicología, que es arquitectura. Y bueno, yo tenía ya una aproximación a la idea de lo que era la arquitectura griega, la Acrópolis. En realidad tenía un amor también por la arquitectura griega, y hacía no mucho tiempo había viajado a Grecia y había estado en la Acrópolis. Entonces se me empezaron a mezclar
todas las cuestiones y a no entender qué pasaba allí, ¿no? Entonces seguí leyendo, y en la medida en que seguía leyendo las elucubraciones de Freud y cómo él trataba de desentrañar ese fenómeno y este es el punto clave, porque a partir de ahí yo me centro en esta definición de Freud que me parece fundamental para desplegar otra serie de ideas, ¿no? Freud dice que, ahora lo voy a leer específicamente, bueno, concretamente lo que él dice, él intenta interpretar lo que le sucede por el camino de los sueños, por el camino del Edipo, también indaga el sentimiento de culpa, ¿no? Los que fracasan al triunfar, y también piensa que hubo una defensa allí, pero dice, bueno, esto lo está estudiando mi hija Anna Freud. Pero también habla de algo que él decide no seguir indagando, que es lo que él llama un sentimiento de enajenación. Entonces, yo digo, ahí donde Freud se detiene y no sigue elucidando, yo propongo seguir indagando, porque en el suceso de la Acrópolis se nos permite seguir pensando en lo extraño y en la Spaltung, donde otra lectura del sentimiento de extrañamiento será una cuestión reveladora de la experiencia estética. Y Freud dice, se llama esto, que lo que le pasó a él cuando se divide en dos personas, él dice, bueno, finalmente lo que me pasó es que tuve un sentimiento de enajenación, Entfremdungsgefühl, o extrañamiento, y se defendió de algo pensando que era falso. En ese momento él dice que lo relaciona con fenómenos como espejismos mentales, que no son fenómenos patológicos, pero que tienen una dependencia del pasado, de lo que él llama el tesoro mnémico del yo. Ahora bien, a mí se me ocurre entonces que en este fenómeno de extrañamiento, tal como Freud lo define, se trata también de una experiencia estética. Y cuando hablo de una experiencia estética, no estoy hablando solamente, si bien en este caso es con un objeto de arte, con un objeto de la arquitectura, estoy hablando de un fenómeno que no es solamente un fenómeno sensible. Y esta es la propuesta que hago. Esta experiencia, para que tenga un carácter inaugural y sea realmente una experiencia que conmocione, tiene un carácter sensible e inteligible al mismo tiempo. Esto lo voy a ir desarrollando con ustedes con tiempo, pero creo que, a ver, me parece que todo este año y en el simposium se desarrolló la pregunta por lo que está en otro modo, llamémosle, de inteligibilidad, en otro modo de lo presimbólico, de lo no verbal, pero que al mismo tiempo entra dentro de una forma de discurso que no es específicamente la de la palabra articulada. Entonces, no está solamente lo sensible de un lado y lo inteligible del otro. Forman una conjunción aún más allá de la palabra, pero sí, por supuesto, en el mundo del lenguaje, en donde se produce un fenómeno que se llama, a mi entender, experiencia estética. Para esto, les voy a leer algo en relación a la interpretación de la experiencia estética desde la estética, para entender un poco por qué, y esto tiene que ver también con lo bello, lo sublime y lo ominoso, por supuesto, ¿no? Desde la estética, ¿cómo se puede entender esto desde la estética, ¿no? ¿Qué le pasa a Freud frente al Partenón, donde se siente acechado ante algo que le produce júbilo y la belleza de algo tan deseado? Desde ya, todos saben que la interpretación de Freud tiene que ver con ir más allá del padre, ¿no? Luego de una sucesión de interpretaciones magníficas que él hace, habla con su hermano, llegar tan lejos, recuerda, asocia, piensa y entiende que, según su forma de pensar, él logró algo que el padre no hubiera ni siquiera entendido, porque el padre no era un hombre cultivado, no tenía idea de lo que significaba la Acrópolis. Entonces era ir mucho más lejos del padre y eso le producía un sentimiento de culpa y por eso él tuvo esa enajenación temporaria.
Pero a mí se me ocurre, y esto creo que tiene consecuencias clínicas, lo que estoy diciendo, que este fenómeno no necesariamente es patológico, al contrario, es un fenómeno de descentramiento y de salirnos de nuestras certezas o lo que conocemos, a partir de lo cual podemos incorporar porciones de algo diferente del mundo. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Quiero contarles un poco desde la estética, brevemente, cómo podemos pensar por qué se me ocurre esto de que puede ser una experiencia estética. Tal vez sería interesante que algunos puedan conseguir el libro de Jacques Rancière, que se llama El inconsciente estético, donde él da una pauta interesante de cómo entre muchos otros textos que en otro momento les puedo ir recomendando, donde se enlaza la idea del inconsciente con la estética. Y por eso es importante recurrir a una lectura no canónica, digamos, de la estética, porque como lo dice Freud, la estética no es la ciencia solo de lo bello, si bien él lo dice y lo critica en Luminoso, pero él mismo está en ese momento fundando una otra estética que incluye lo ominoso dentro del fenómeno estético. Esto es lo que quiero decir, no sé si queda claro. Entonces, ese objeto que al comienzo fue la Acrópolis, se convierte en un objeto de duda. Ahora estoy hablando del extrañamiento, ¿no? Como algo ambiguo y enigmático, donde también cabe específicamente la condición de posibilidad de los objetos de arte. Esta condición implica que el sujeto sea parte de la experiencia, la cual, se me ocurre a mí, que es como un umbral enajenante, es decir, el borde, una experiencia de borde, que precipita dicha experiencia a partir del sentimiento de enajenación. Partiendo de conceptualizaciones del arte moderno y de la estética, sugiero algunas cuestiones que aportan una significación sobre estos fenómenos respecto de cómo pensamos o cómo pienso la experiencia estética hoy. Si pensamos la experiencia estética desde la perspectiva del arte moderno, cuando digo moderno estoy diciendo un momento de corte, de cambio, de paradigma, digamos, ¿no? No estoy hablando ni de la posmodernidad ni de la contemporaneidad, sino de un momento clave en el que se produce lo que se podría llamar el sujeto moderno, que es un sujeto emancipado, un sujeto escindido, un sujeto que decide. Decide y al mismo tiempo no decide, porque es comandado por otra realidad. Entonces, si pensamos la experiencia estética desde la perspectiva del arte moderno, vemos que su característica principal, y acá lo cito a Agamben, es la configuración de una región inquietante. O sea, ya ven que entonces la experiencia estética, que es algo que yo diría sin hacer una extrapolación tensa, se traduce también en la sesión analítica, no porque todo el tiempo haya una experiencia estética, sino porque algo de la región inquietante cada tanto se produce en los análisis, en la situación analítica o en el campo analítico. No estamos todo el tiempo trabajando sobre un terreno conocido, a veces realmente hay situaciones inquietantes. Entonces, es la configuración de una región inquietante, dice Agamben, que es un filósofo contemporáneo, ya lo saben, que habla de un lugar sin hombres ni dioses. Interesante, ¿no? Porque Recalcati habla de otro tipo de objeto que no es el gran otro y que es otro objeto, ¿no? Para esta dialéctica. ¿Se acuerdan en la última reunión del simposio? Donde más que un análisis, y este creo que es un punto clave, más que un análisis de los sentimientos del sujeto, participan ciertas exigencias del objeto. Esto es en relación a algo que, bueno, que para los estudiosos del arte es claro, que es la autonomía del objeto de arte, ¿no? Es decir, el objeto tiene que hablar, tiene que decir algo, no podemos, digamos, esto también es un alegato en relación a ciertas extensiones del psicoanálisis aplicado, ¿no? Que se le atribuye al objeto, o al otro también, ciertas significaciones sin dejarlo hablar. El que tiene que hablar, en este caso, es el objeto de arte.
Bueno, de manera que podemos pensar las relaciones entre objeto y sujeto no como un simple enfrentamiento, y esto también va para las instituciones, sino más bien como un complejo terreno compartido. En el modo en el que hoy en día se interpreta la experiencia estética, modo heredero de Heidegger, se destaca la hegemonía de ese espacio intermedio en la actualidad de la experiencia. Obviamente ese espacio intermedio es heredero también de Winnicott para nosotros, tiene relaciones con el campo analítico y tiene una zona de relación no directa, pero que tiene algo en ese ámbito con lo que sucede en la contratransferencia. Entonces, la obra no se trata de una experiencia de la obra o sobre la obra, y aquí se puede pensar en la sesión analítica también, sino con la obra, en un punto medio llamado Mit en alemán, punto de encuentro, que da inicio a lo que podemos considerar el acontecimiento. Bueno, es un lugar paradójico de encuentro, que como he dicho, donde el sujeto es el objeto de arte mismo, como condición de mediación que permite ese encuentro en la experiencia estética. Entonces, bueno, obviamente la Acrópolis se convierte en un objeto ambiguo, y lo que yo propongo es, aquí es donde entra también la cuestión del ominoso, ¿no? Entiendo entonces que ese objeto perdido entre realidad y fantasía es recuerdo y es nostalgia, y es condición de extrañeza, y que sale a nuestro encuentro en su ominosa belleza. Y aquí lo cito a Freud: se tiene un efecto ominoso cuando se borran los límites entre fantasía y realidad, cuando aparece frente a nosotros como real algo que habíamos tenido por fantástico, cuando un símbolo asume la plena operación y el significado de lo simbolizado. Esto es Freud, 1919, el ominoso. Propongo pensar la experiencia estética como una experiencia de borde entre lo prohibido y lo permitido, como última veladura que el arte no descubre. Y en ese encuentro ocultado, donde reside la experiencia estética, el yo de placer es convocado y nos remonta a tiempos lejanos en que la realidad queda en suspenso y el placer se va dilatando, y quien así lo experimenta siente como que está meciéndose en los brazos. Los recuerdos son activados desde las huellas de aquel otro inolvidable de nuestra prehistórica, el otro del reflejo narcisista, el otro que me identifica. Son épocas en que el yo no se había deslindado aún netamente del mundo exterior ni del otro. Esta es una cita de Freud, también de lo ominoso. Tiempos en que el yo es no yo, y que una realidad inconsciente es tocada. Bueno, esto es una pequeña síntesis, no les voy a leer toda a menos que les interese, porque esto sigue con muchas otras cuestiones. Como ustedes ven, este fenómeno tiene que tocar cierta dimensión de lo que en otros términos llamaríamos lo real, pero también tiene que estar recubierto de cierta dimensión de placer, porque si no sería intolerable. Tendría que poder tener eso que se llama arte, que es una sucesión de veladuras que hacen que incluso lo que es complejo y lo que es inadmisible pueda ser pensado, pueda ser incorporado. Bueno, después me dediqué a indagar lo que yo llamé una especie de metapsicología de la experiencia estética, ¿no? Entonces le atribuí una dinámica que tiene que ver con la dinámica del sueño, pero con algo muy particular, que es que me parece que en la experiencia estética, como en los procesos de creación o creativos, que bueno, uno usa el término quizás muy laxamente, pero bueno, tienen algo muy particular, el movimiento libidinal y representacional en el sueño es regresivo, del polo perceptual, del polo motor al polo perceptual. Y lo que yo propongo es que hay una oscilación en la experiencia estética, un movimiento entre ir hacia atrás e ir hacia adelante.
Entonces, de esa manera se pueden captar y emerger en ese encuentro contenidos que están en la dimensión perceptual. Y pueden, a través de un inconsciente que se permeabiliza, emerger a raíz de lo que la experiencia estética propone. Bueno, esto lo tengo más desarrollado en otro artículo, pero no sería un movimiento unidireccional, sino en una dirección basculante, llamémosle, en la que uno, por supuesto, no está dormido, pero está en un estado intermedio, podríamos llamarlo, ¿no? Después les voy a leer también unos fragmentos interesantes de algo de esos estados intermedios, por supuesto que son herederos de la zona transicional de Winnicott, pero es interesante escuchar otro tipo de reflexiones. También tiene un lugar que es la zona intermedia, por supuesto, y hay un objeto de arte que es el objeto ambiguo. Es un objeto que por naturaleza puede ser muchas cosas y que revela la plurivocidad de ese significante. Es decir, el objeto ambiguo, el objeto de arte por naturaleza, necesita poder transmitir esa plurivocidad de sentidos. No se cierran los sentidos en un objeto de arte, y pienso que en un sujeto tampoco. Por eso, como decía Jorge Mom, las interpretaciones tienen que ser abiertas, ¿no? Abiertas quiere decir favorecer el juego significante y el desarrollo metáforo-metonímico para que se siga abriendo el campo de significación y el campo afectivo también, que une afecto con también intelecto, que es otro de los grandes temas que se activan en la experiencia estética. Bueno, y por supuesto que hay algo que después sigue esta descripción de la experiencia estética y que es como el puntapié hacia otros hallazgos que le siguen, y que no sé si paro acá, Cristian, o sigo. Decime vos. Después 2 minutos más y vamos a las preguntas, Bueno. intervenciones. Bueno, bueno, entonces les voy a contar que esa especie como de descubrimiento, esa cosa que a uno le pasa cuando uno dice, uy, esto me parece que es algo así, ¿no? Que, como decía Leonardo da Vinci, o una cierta idea, no se me ocurrió una idea, me parece que tengo una idea. Que eso es interesante, ¿no? Cuando uno en medio de algunas cosas se le ocurre una idea, que evidentemente uno no pretende que sea original y única. Me acuerdo también que, creo que era Mom, que decía, una idea a veces es una nueva articulación, no es un invento diferente, es encontrar otro modo de relacionar las cosas desde otro punto de vista, no es una especie de invención, una exigencia de invención de algo, ¿no? Es otra óptica, es otro contexto, es darle otro modo de poder ser pensado. Bueno, y también nuevamente se me produce un encuentro con la obra de Freud, por eso abrazar a Freud, ¿no? Y me vuelvo a encontrar con otro texto que es La transitoriedad, también ultra conocido por todos, supongo, ¿no? También es un texto breve, encantador, y que es en tono autobiográfico, lo mismo que el de la Acrópolis. Todos deben conocer ese texto en el que Freud se describe en un breve párrafo que en una tarde del final del verano está caminando por los Alpes Dolomitas con un amigo silencioso y con un poeta joven, pero ya reconocido, y que ambos, compañeros de paseo, padecían y añoraban con tristeza el invierno que iba a hacer perder todo aquello que estaba vibrante en el verano, y que iba a perderse todo. Por supuesto que hay que entender que era el horizonte de guerra también, ¿no? Y allí, bueno, se desencadena un debate interesantísimo entre Freud y sus dos compañeros de paseo, en el cual Freud argumenta y dice, no, justamente porque esto se termina es que tiene valor porque es perecedero,
Y ahí invierte la fórmula y argumenta, por supuesto, lo que él llama el pregusto de duelo, que el poeta y el amigo silencioso estaban argumentando en relación a la vivencia que tenían en ese paseo por los Alpes Dolomíticos, ¿no? Bueno, a partir de ese texto que también activó una serie de fenómenos en mi pensamiento y en mi experiencia clínica y en, bueno, muchas otras cosas, es que también desarrollé la idea de que la transitoriedad es el tiempo de lo bello. Y bueno, en el momento en que lo escribí, se me ocurrió encontrar este epígrafe, o me encontré con este epígrafe, por así decirlo, ¿no? No sé si hoy pondría el mismo, pero bueno, se los cuento. Yo estaba justo viendo una exposición muy interesante en la que ponían a dialogar a Picasso con Matisse, que habían sido amigos y rivales, ¿no? Hay anécdotas magníficas, ¿no? Decían, por ejemplo, Matisse parece que daba vuelta a sus cuadros cuando Picasso iba a su atelier, porque decía que si veía su obra iba a pintar 10 cuadros mejores que los de él y a toda velocidad. Entonces, pero bueno, así son las amistades. Digo porque también estamos hablando de la institución, de los lazos, de lo fraterno. Y bueno, el tiempo de lo bello, Freud y la transitoriedad. Y se me ocurrió poner esta cita que es una frase que se le atribuye a Françoise Gillot, la anteúltima mujer de Picasso, y que dice que tenían esta conversación en la que Picasso dice: debemos hablar el uno con el otro tanto como podamos. Cuando uno de nosotros muera, va a haber algunas cosas que el otro nunca más va a poder hablar con nadie. Bueno, no sé si pondría la misma cita hoy en día, pero en aquel momento me convocó esa idea y me pasaron varias cosas. Una es el trabajo de la idea de la transitoriedad, que en el texto que escribí, ahora ya tengo 2 minutos, me dijo Cristian, lo relacioné, por supuesto, también con algo de la modernidad, con la poesía, con un modo de pensar la melancolía que quizás Freud no comprendía, que es la melancolía de artista, como de la que habla Aristóteles, por ejemplo, que es otro tipo de situación, y también, por supuesto, con el trauma, con el duelo y con el trabajo en la clínica. De eso voy a hablar después. Pero también me pasó otra cosa, y acá de nuevo los lazos y los enlaces con el otro, ¿no? O con las otras disciplinas. Estaba leyendo ese texto también en un estado medio como trastornado porque me encantaba, entonces no entendía por qué me gustaba tanto y qué me pasaba con eso. Y me empieza a dar curiosidad. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es este relato pasó? ¿O es una fantasía de Freud? ¿O es una construcción? Entonces me cruzo con un colega en APA, en la escalera, y le cuento que estoy apasionadamente leyendo este texto de Freud, y me dice, ¿pero no leíste a Franco Rella? Y yo le digo, ¿quiénes eran? ¿Es verdad eso? ¿O es algo? ¿Dónde puedo encontrar algo de esto? Franco Rella es un semiólogo, un filósofo italiano, ¿no? Fernando Uribarri, que es una especie de libro abierto ya hace muchos años. Dice, no, tenés que leer a Franco Rella, que él tiene un fragmento de relato donde él descubre quiénes son los que estaban en esa escena, ¿no? Entonces, bueno, mirando un poco la bibliografía, las biografías de Freud y la epístola también, me pongo en una especie de trabajo de Sherlock Holmes, me divierte esta indagación, y claro, claramente en el texto se va descubriendo que el poeta era Rilke, ¿no? El poeta con el que paseaba Freud en ese encuentro era Rilke. Y después Franco Rella, a través de distintas especulaciones en las que también habla con Max Schur y con otros biógrafos de Freud, y hace la hipótesis de que el amigo silencioso era Lou Andrea Salomé, un personaje muy particular, muy interesante, una discípula de Freud fascinante. Entonces, bueno, me pongo a buscar en la epístola, hay un libro de cartas muy lindo de Lou Andrea Salomé y Freud, ¿no? Querida Lou,
querido profesor suyo, ¿no? Es una cosa encantadora realmente. Y entonces en una de las cartas dice, esto era en el Congreso de Múnich, uno de los congresos psicoanalíticos de Múnich, en el año 13, creo que era, no me acuerdo si era el año 10 o el año 13, el año 13 me parece. Termina el congreso y entonces dice Lu Andrea Salomé, ha terminado el congreso y hemos paseado toda la tarde con Freud y con Rilke en el Hofgarten. Creo que han simpatizado. Estoy contenta de haberlos presentado. Es encantadora bueno, ese fragmento de carta de Lu Andrea Salomé. Y bueno, también tras las huellas de Freud, un día estaba en Múnich, porque tengo una hija que vivía ahí, y me fui a pasear por el Hofgarten, que existe, es un lugar cerca de donde se había hecho el congreso. Y bueno, realmente era muy interesante ese vínculo, porque ustedes saben que estaba la especulación del narcisismo dando vuelta en ese momento. Lu Andrea Salomé había aportado grandes ideas, porque tenía un caso clínico que era su querido Rilke, ¿no? En relación al arte y el narcisismo, bueno, muchas cuestiones, y la melancolía, muchas Gaby, cuestiones dando vueltas. Sí, podemos terminamos. preguntar, sí, a ver si alguien quiere intervenir, decir algo y después retomás. Digo, Sí, con como mucho para, gusto. Bueno, esto es para empezar, para abrir el juego y después seguir hablando. bueno, ¿quieren directamente abrir el micrófono para intervenir? Yo tengo una pregunta. Esperen que no veo. Me quedé pensando en esto de la experiencia estética y me acordaba de Kandinsky en el punto y línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte, cuando él dice que la obra habla directamente al espíritu del observador, ¿no? Ujú. Como una especie de fusión, pero en esta explicación de la experiencia estética me parece más, bueno, más asociado a lo ominoso como una experiencia de despersonalización, ¿no? Como una experiencia de más del lado de lo psicótico que de una especie de, como de trance, de fusión con la obra, ¿no? ¿Sería algo así? Sería una combinación de las dos cosas, digamos, porque creo que lo ominoso está ligado a cierta dimensión que tiene que ver con esa fusión. Es decir, la experiencia estética necesariamente, a ver, no podemos generalizar, ¿verdad? Porque si pensamos en una experiencia estética no moderna, contemporánea, cualquiera que ustedes hayan, instalación, por ejemplo, o cualquier acción que hayan visto en algún lugar últimamente, no siempre se puede decir que se produce una fusión espiritual porque produce placer. Y ahí es donde entra, donde Lacan hace un aporte importante, porque él habla de dos efectos de la mirada, ¿no? Uno es el efecto de pacificación, que tendría que ver con lo que Matías vos estás trayendo, en el sentido de una fusión inicial, que yo creo que las dos cosas van juntas, no creo que van separadas. Hay un momento en el que uno está, por eso hablo de la participación, ¿no? Lo mismo que en la situación analítica. Si el sujeto no está, bueno, no hay intercambio, no pasa nada, ¿no? Tienen que estar ahí, algo tiene que estar sucediendo. Muchas veces no pasa nada, pero ahora hablo de la sesión analítica, pero es un no pasa nada entre comillas a la expectativa nuestra de que algo esté en la posibilidad de suceder o de aparecer. Y como vos decís, por ejemplo, una experiencia estética clásica sería como la que describe, la que vos hablaste de lo espiritual en el arte, de Kandinsky, sin lo cual no habría esa primer sensación de placer, y sin lo cual uno no se vería tentado de recurrir y de encontrar esos momentos que se acercan a microvivencias fusionales, ¿no? Pero acuérdense lo que dice Freud, ¿no? En El malestar en la cultura, cuando nos advierte de que no se trata del nirvana, no se trata de quedarse ahí, se trata de algo que
implique el placer, pero al mismo tiempo, y acá quizás el aporte de Lacan es que también la mirada tiene que producir un shock, es decir, un despertar. Hay una combinatoria de una pacificación, esto es lo que yo entiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo una vuelta que te despierta. Esto es lo que entiendo como una experiencia estética moderna. Podría ser, yo creo que no son excluyentes, muchas veces uno se siente totalmente transportado, por ejemplo, escuchando un concierto, ¿no? O una música que a uno le guste. Y, tenemos 3 intervenciones, ¿te parece? bueno, lo que quería decir es que en ese momento quiero dar una explicación medio metapsicológica, que es que en esos momentos se aflojan los lazos de la conciencia y en esos momentos todos podemos recordar seguro que no aparece solo, es decir, entramos por el lado del placer, pero al aflojarse por esta situación que se produce, al aflojarse los lazos que sostienen la conciencia, por así decir, se produce también la emergencia de algún recuerdo o de alguna movilización, muchas veces de algo inquietante o algo doloroso o algún recuerdo que después se va porque lo alejamos o lo ponemos a trabajar. Por eso decía que están las dos cuestiones enhebradas en un punto, aún cuando se trate de una experiencia placentera. Sí. Hay 3 intervenciones en este orden: Alicia Kirchner, Katy García, Trapani y Hernán Asperué. Si pueden abrir los micrófonos y directamente se la realizan. Bueno, estaba escuchando todo el recorrido que hace Gaby, que es interesante. Nosotros en Cultura y en un seminario que ahora está todavía sin terminar, estuvimos trabajando lo ominoso, que Klimkiewicz, que hizo la traducción directa de los manuscritos de Freud, dice que Unheimliche es una palabra intraducible, ¿no? Que él decide traducirlo al castellano todo el texto, pero el título lo conserva en alemán porque el término en sí es intraducible, ¿no? Y es intraducible porque introduce lo familiar en la especie misma de lo angustioso, ¿no? Lo unheimlich es al mismo tiempo heimlich. Y entonces ahí hay una cosa interesante, me parece a mí, para pensar desde la estética lacaniana o la estética freudiana también, ¿no? Para Freud lo estético, el arte es el velo, ¿no? El velo antes de lo horroroso. Y para Lacan el arte es el agujero, directamente es el encuentro con lo real, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, como seamos más freudianos o más lacanianos, creo que siempre tiene que haber, digamos, lo bello no es arte, sino transmite algo de esa especie de lo angustioso más del orden de lo real, que va incluso más allá de la castración y del inconsciente, ¿no? Que toca un punto real en la música, la imagen, lo que sea, la literatura, la disciplina que sea. Pero bueno, eso me parece que es lo que hace al arte sublime, o no, lo sublime a ridículo, ¿no? Como lo consagra, digamos, ¿no? Como tal. Gracias, Alicia. Katy. No te veo, Katy. Por ahí se desconectó. La pregunta que había hecho Katy era: ¿podrías explayarte sobre la melancolía del artista? Alejandro. Sí, a mí lo que me llama la atención, y Gaby me pareció muy bueno, este trabajo, este despliegue de tu investigación que se va completando con los comentarios, y lo que me parece a mí es que el artista no es uno que hace lo que quiere. El artista es uno que no le sale lo que quiere. Le sale otra cosa. Y esa distancia entre lo que quiere y lo que le sale es un lugar donde se filtra el inconsciente. Pero también pensaba
escuchándote, Gaby, pensé que Freud lo que dijo quizá era, el inconsciente existe. No, como que no estaba hablando de la Acrópolis, sino que entonces todo lo que yo he pensado era verdad. Existe el inconsciente. Y a mí me parece que uno de los trabajos, pensándolo modernamente o a mi manera, no es tanto que el inconsciente sea consciente, sino que el inconsciente se multiplique, haya más inconsciente, como ocurre con los pulmones cuando uno empieza a vivir, que los pulmoncitos se abren, ¿no? En fin, muchas gracias. Hernán. Sí. Gabriela, yo te quería preguntar que el título lo bello, lo ominoso y lo sublime, no sé si esas palabras así ordenadas responden a una idea o no, es un orden que se le da, estético podría ser o lo que fuera. Pero ¿cuál sería la diferencia, según vos lo ves, entre lo bello y lo sublime? Bueno, son muchas preguntas, voy a intentar ir nucleándolas, ¿no? Después Sí. hay una pregunta de Gabriela Piacuadío. ¿Crees que te la haga ahora o después de responder Sí. estas? No, está bien Ok. ahora. Bueno, gracias. Bueno, algunos comentarios y por ahí una pregunta sobre esto. Pensaba, bueno, la Acrópolis es la parte alta de la ciudad, eso quiere decir en griego, ¿no? Y era, digamos, que servía para la defensa y pensaba también en esto que le pasó a Freud, y representa lo antiguo para nosotros y lo nuevo también, ¿no? La nueva civilización, pero para nosotros es algo antiguo. Y era también la ciudad de los vivos, ¿no? Y fue una época de mucho esplendor. Otra idea que se me ocurrió cuando hablabas de la nueva significación, ¿no? Que se le puede dar en la sesión, en el efecto estético, no sé, me vino a la mente Duchamp con su fuente, que era ese mingitorio que puso en una galería de arte como manifestación artística, donde cambia, ahora no nos sorprendería eso y no tendría el mismo efecto que en su momento, pero creo que ante una interpretación muchas veces lo que sucede es un efecto en principio un poco de desubicación y desagradable, y después puede ser que tenga un efecto en el alivio, tal vez más bello o más, ¿no? Más pacificador, como decías vos. Y cuando vos contabas lo que había sentido Freud, esa enajenación, y él lo interpreta como la sensación de haber ido más allá del padre, lo unía a lo que luego dice Lacan sobre no sin él, o sea, más allá del padre, pero no sin el padre. Y si lo que Freud sintió es haber ido más allá del padre, la vacilación ante la idea de quedarse sin el padre, ¿no? Y ahí estaría un poco en relación a lo que decía Alicia de el corrimiento del velo, ¿no? Bueno, no hay nada entonces ahí que sostenga, digamos, ¿no? El eje simbólico quedaría un poco como vacilante en ese momento. Bueno, eso como pregunta, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo a tiempo responder varias cuestiones. Empecemos por una breve nota sobre la melancolía de artista, que tendría que ver con una condición que también se le atribuye a los llamados grandes hombres, ¿no? Que si se podría sintetizar es la posibilidad de ver el horizonte de la transitoriedad, es decir, poder ver la finitud, que es algo que no es lo que permanentemente estamos viendo, pero el artista, supongamos, y los grandes hombres, tienen el horizonte de la finitud cerca, lo ven, no cerca, lo ven, cosa que nosotros sistemáticamente lo desmentimos porque no podemos vivir con esa presencia. Y quizás
sirve, en el caso, bueno, por supuesto hay una larga iconografía sobre la melancolía, ¿no?, en el arte, que tiene que ver con la posibilidad de hacer algo con ese sentimiento que aporta, podríamos llamarlo desde otros términos, una cierta profundidad, que no sea solamente lo bello, algo superficial que tenga que ver con lo bonito. Y acá tiene un punto en común con lo que trae Alicia, que en principio yo estoy de acuerdo, por supuesto, de hecho es lo que estoy tratando de decir todo el tiempo, que no hay experiencia estética que sea, a ver, hay muchos tipos de experiencia estética, muchos, hay cosas que son bonitas y que uno siente algo grato, pero cuando uno está tomado por la situación, lo que yo llamo la participación, estar ahí en ese momento, y como si por un momento uno perdiera por unos segundos la noción del tiempo y del espacio y estuviera en otro lugar, que Freud lo llamó extrañamiento. En ese estado, en esa dimensión, pasa de todo. Uno no puede controlar que vengan solo pensamientos lindos o que solo el sonido de la música esté agradándonos, porque inmediatamente tal vez viene un recuerdo nostálgico, o tal vez uno se acuerda de algún... No es extraño que uno evoque alguna pérdida en esos momentos, es bastante... Y esto es lo que sucede, es decir, la gran obra de arte tiene que tocar algo de esa fibra. Por eso lo que Hernán pregunta de lo bello, lo sublime y lo siniestro, como un enlace en el cual, ahora voy a dar alguna muy rápida, como pincelada sobre este tema, es necesario que esté para que la obra viva. La obra está viva si contiene estas dimensiones, esta dimensión de conmoción. Viva quiere decir que atraviesa todos los tiempos, que nos sigue conmoviendo tanto hoy como en el momento que fue creada. No sucede con todas las obras o con todos los fenómenos, sucede con algunos, y tienen que tener eso que hace que sean quizás siempre otra cosa. Uno un día las mira o se acerca o las escucha y en otro momento es otra cosa, y al mismo tiempo hay momentos en que nos produce placer y otros momentos nos transporta a lugares donde no están fuera de esa zona que llamamos transitoriedad o el horizonte de pérdida o un horizonte de ciertas cuestiones. Es como si llamémosle el psiquesoma en movimiento en ese tiempo, estuviera como moviéndose y rebalanceándose y ubicando y dejando que fluya, digamos, casi podríamos decir que es el estado de asociación libre tan buscado, ¿no? Y tan poco logrado en general, porque uno lo sugiere, pero no se logra tan fácilmente, porque el inconsciente no aparece a la fuerza ni cuando uno dice asocie libremente, ¿no? Y creo que ahí, creo que ahí estaría un poco lo que estaban diciendo todos. Podemos recordar también, por supuesto, que Recalcati ha marcado un escrito de hace ya varios años de él que se llama Las tres estéticas de Lacan, muy lindo, que se los recomiendo, donde él habla de 3 modos de la estética desde su marco referencial, en el que implica, por supuesto, bordear lo que él llama un agujero, lo real, y él habla de un encuentro posible con lo real. No se trata del encuentro, aunque hoy en el arte contemporáneo eso posible está cada vez más, no diría obviado, pero lo que se intenta es que el arte produzca un shock, una conmoción, un efecto, aunque sea desagradable, ¿no? Y en cuanto, les voy a leer algo sobre la pregunta de Hernán, esto ya pertenece a otro escrito mío de otro momento, y quiero, bueno, por supuesto son modos, aquí yo ya indago más sobre modos de goce estético, que no son todos los mismos, ¿no? Y aquí quiero citar a un pensador que se llama Trías, y que recalca como las consecuencias de la reflexión de la estética kantiana, a partir de la cual lo bello y lo sublime
serán sintetizados en una única categoría, en la que el dato sensible y su limitación y el espíritu infinito entran en conexión. Es complejo esta cita de Trías, pero básicamente lo que él dice es que no puede haber una experiencia estética en la que no estén implicados lo bello, lo sublime y lo siniestro, porque de esa manera tiene otra intensidad, ¿no? La belleza que encarna algo de un instante inasible, ¿no? O en otros términos podría ser algo de lo real, sin duda. Es decir, lo real en un punto tiene que estar implicado, porque si no, no hay conmoción. Eso lo podemos decir desde el marco referencial de Lacan, por supuesto, pero también hay otras formas de decirlo. Y quería leerles también a otros autores, por ejemplo, qué pasa cuando, por ejemplo, en relación a lo sublime kantiano. Para decirlo simplemente, lo sublime tendría que ver con un efecto de algo que no tiene forma, pero que produce una sensación de algo inabarcable, como grandes sentimientos o sensaciones con ideas. En cambio, lo bello tiene forma, tiene una forma, se lo puede circunscribir. Un ejemplo de lo sublime, por ejemplo, es la anécdota de Turner, el pintor, lo conocen, Turner, que pinta esas marinas que parecen como grandes manchas abstractas, que para sentir realmente el sentimiento sublime, eso que uno siente como, esto no puedo decir qué es, no me alcanzan las palabras, sería lo que traduce exactamente lo sublime, se ató al mástil de un barco y se fue a cruzar el Canal de la Mancha para sentir en su propio cuerpo lo que quería tratar de pintar, ¿no? Pero bueno, quiero nombrar a un par de autores que me interesan mucho. Uno es Walter Benjamin, que habla del aura, que tiene que ver, por supuesto, también con lo sensible y bueno, con otras especulaciones que él hace de lo sublime, y dice que la aura, que es algo que queda, pero que nos queda de la obra de arte, de la cuestión de cuando el arte era exclusivamente un modo que se refería a lo religioso, a lo ritual, ¿no? Porque en un primer momento el arte cumplía una función que tenía que ver con el ritual, lo sagrado. Y él dice, la manifestación de arte en el aura, en la obra de arte, es la manifestación irrepetible de una lejanía que tiene un valor cultual, de culto, ¿no? Lo que yo quiero decir es que todo lo que estuve diciendo no encuentro que sea solamente para el arte. Pienso que son piezas clínicas para poder entender la sutileza con la que necesitamos poder pensar el psicoanálisis de hoy, que está mucho más allá de lo reprimido o de lo que solo puede expresarse en palabras. Está circulando en los bordes, está circulando, por supuesto, no es lo único, pero son dimensiones que es importante que tengamos en cuenta para poder acercarnos a dificultades y a zonas de pensamiento de lo no pensado todavía. Digo todavía porque en un momento tal vez se haga pensable. Y quiero citar también en relación a lo que me preguntó Hernán sobre lo sublime, que tiene que ver con algo que se llama también epifanía, ¿no? Y que, por ejemplo, un psicoanalista que se llama Guzmán habla del instante de lucidez, ¿no? Como si la experiencia estética en relación también a esto sublime produjera un instante de lucidez que también tiene que ver con esos instantes de insight, por ejemplo, que antes se llamaban insight en el campo analítico. Y dice que la lucidez aparece ligada al tiempo de manera paradójica, como un estado privilegiado, un lugar donde arribar, pero a la vez como amenaza en el horizonte fantasma, como lo que el autor denomina
la epifanización del objeto. Son momentos privilegiados, casi evanescentes, en que el encuentro con el objeto se epifaniza, y los llama un buen encuentro a esto, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones, como ustedes ven, que tienen que ver con algo inasible, ¿no? Con algo que se escapa todo el tiempo y que no nos conviene cerrarlo, nos conviene seguir dándole espacio para que suceda, para que los afectos aparezcan en escena y para que eventualmente puedan apalabrarse, puedan tener alguna palabra o puedan tener alguna fantasía o alguna imaginarización posterior a ese encuentro con algo inasible en algún momento, ¿no? Estamos Tenemos en hora. un minuto, si quisieras Bueno. decir alguna otra cosa. Desde nuestra parte agradecerte y saludarte por haber aceptado la invitación y por haber venido a contarnos las ideas sobre la experiencia estética. Bueno, la verdad es que tengo mucho para seguir hablando con ustedes. Básicamente lo que me interesa, además de agradecerles muchísimo la reunión y poder intercambiar con ustedes y seguir abriendo campos de pensamiento, campos de experiencia, campos de lazos, porque también me pareció interesante contarles cómo cada producción o cada ocurrencia de cómo eran las cosas venía ligada a lazos con un otro, con un amigo, con una idea, con un texto, con otra cosa, y que eso también hace a lo que ustedes han trabajado todo este año, que me pareció realmente un gran acierto poder abordar ese tema. Mi tesis, porque claro, yo cuando escribí dije, bueno, voy a escribir como yo quiero, y después explico. Primero escribo como quiero y después explico. Entonces, bueno, después lo expliqué en la tesis. Primero escribí como quería, y después hice una gran explicación como corresponde en mi tesis doctoral. Y la tesis doctoral se llamó un extrañamiento poético. Y esto quiere decir esta zona en la que estuvimos intentando entrar con ustedes y dar cuenta de que más allá de que desde un punto puede ser vivido como un momento psicótico, que en otro momento les voy a explicar por qué en el caso de Freud no lo es, porque en ese caso se llamaría un síndrome de Stendhal, ¿no? Que queda también, fue categorizado de esa manera por una estudiosa de la psiquiatría y de la estética, pero creo que se trata de permitirnos habitar otros mundos y permitirnos ese descentramiento y extrañamiento de uno mismo siempre que haya un otro, por supuesto, más allá del objeto de arte. Y estoy hablando del análisis, ¿no? Y no quisiera olvidarme de nombrar a alguien que no estudié mucho, pero que le tengo un cierto aprecio, que es Meltzer, que habla de los primeros instantes de la vida y habla de la aprehensión de la belleza, como si en esos momentos, además de lo que dice Winnicott, de los primeros instantes, se jugara algo de lo que es la condición estética de un sujeto, que como ven tiene mucho que ver con lo que está más allá del arte. Lo que quiero decirles es que la experiencia estética, como la fui recorriendo, tiene que ver con mi gran amor por Freud y por el psicoanálisis. Me acuerdo que cuando me la leyeron a la monografía me dijeron, y encima se metió con Freud, y encima lo analizó. Yo no me interesaba analizar a Freud, me interesaba un alegato en favor al arte, ¿no? En favor al arte y al psicoanálisis, a decir, no cerremos, dejémoslas hablar a las experiencias, dejemos que los afectos también se enlacen y pensemos que no están separados, va todo junto, aunque en otra categoría. Y me gustaría mucho que puedan pensar que esto tiene un anclaje y una resonancia en la clínica y que lo vamos a poder seguir trabajando. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo.
Cristian, quiero volver a agradecerles por el trabajo, la dedicación y el compromiso, un montón, a todo el equipo. Eso, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Les parece si hacemos un aplauso? Y la seguimos seguramente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.